Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy, rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Buenos días y bienvenidos todos a su espacio radial Hablemos de Seguridad con ACES. Para el programa de hoy contamos con la presencia del licenciado Diófano Rodríguez, triple calificación de ACES International, quien nos aportará interesantes aspectos y detalles sobre la investigación de la debida diligencia en el ámbito de la seguridad, que compartiremos por nuestra plataforma tecnológica desde Costa Rica y para todo el mundo. Damos la bienvenida a nuestro entrevistado, licenciado Diófano Rodríguez desde Colombia, que nos va a acompañar, pero antes de darle pase a nuestro invitado, vamos a los tips de seguridad. Tips de seguridad es presentado por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. La incidencia en extorsiones ha aumentado, por eso hoy queremos hablarte nuevamente de este delito. Lo primero que te queremos recomendar es que evites solicitar préstamos a personas particulares. Si necesitas dinero, busca a las entidades financieras reconocidas ante la SUGEF. Evita poner tus datos y los de tu familia en redes sociales, pues los extorsionadores los utilizan en contra tuya. Si sos víctima de los conocidos peajes o cobros por pasar por un lugar o mantener abierto tu negocio, poné la denuncia en el OIJ. Si tenés información confidencial, llámanos al 800-8000-645 o mandanos un mensaje al WhatsApp 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. De regreso en este su espacio Hablemos de Seguridad con ACES, extendemos la más cordial bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, licenciado Diófano Rodríguez, triple certificado de la ACES International, quien desde Colombia va a conversar con nosotros sobre un interesante tópico en el ámbito de la seguridad, como lo constituye las investigaciones de la debida diligencia en el ámbito de la seguridad. Así que bienvenido, licenciado don Diófano Rodríguez, a este su espacio Hablemos de Seguridad con ACES. Bueno, buenos días a todos. Siempre es un placer poder interactuar con toda la comunidad de seguridad y agradecerles a ustedes la invitación el día de hoy. Muchísimas gracias, don Diófano. Y vamos a comenzar este interesante tópico de hoy, la debida diligencia en el ámbito de la seguridad, con una definición, don Diófano. ¿Qué es la debida diligencia en una investigación? Bueno, la debida diligencia en una investigación básicamente consiste en desarrollar acciones que nos lleven a saber con quién estamos haciendo negocios, con quién nosotros interactuamos en el diario vivir de los negocios y de las empresas, ¿no? Entonces, consiste en desarrollar esas acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente
a los clientes, a nuestros trabajadores, a las empresas que interactúan con nosotros, reforzando obviamente el conocimiento de aquellos que por su actividad pueden estar comprometidos en actividades ilícitas o que pueden ser filtrados por grupos al margen de la ley que pueden afectar el buen nombre de la organización y su condición de sensibilidad así lo puede permitir. Ese es como el concepto general de lo que es debida diligencia. Correcto, correcto. Y diríamos dentro de esa materia preventiva, porque básicamente el enfoque que ya les estamos dando es que hay que prevenir un determinado negocio, una actividad, conociendo con quién estamos tratando. Sobre ese particular, ¿cuál sería un ámbito que contemple esa debida diligencia? ¿Qué ámbitos específicamente nos puede abordar dentro del campo de la seguridad? Bueno, dentro del campo de la seguridad hay varias cosas interesantes. Primero, se debe hacer debida diligencia para temas de lo que tiene que ver con SARLAF, que es lavado de activos y financiación del terrorismo, cómo hacemos negocios con empresas y quién nos compra y quién nos vende para evitar que nos veamos inmersos en aparecer en listas como la lista Clinton y ese tipo de cosas. Pero al interior de la empresa, para saber a quién contratamos, para saber quién trabaja con nosotros, también es importante hacer este tipo de debida diligencia. Eso se hace haciendo todo el tema preestudio a la vinculación, que significa saber quién es la persona que está solicitando el cargo y hacia dónde la organización quiere tener a los mejores trabajadores y cómo podemos tener a los trabajadores que realmente sean honestos. El problema a futuro será mantenerlos honestos, ¿no? Por eso mucha gente habla de un concepto que se llama debida diligencia ampliada, que básicamente es mantener actualizado y obtener toda la información posible y conservar toda la información sobre los procesos en los que estamos, sea de terrorismo, sea de SARLAF, sea de vinculación, sea de compras de nuevas empresas o la misma asociación que a veces se hacen entre las empresas para negocios específicos, pues sean revisados con esta lupa de la debida diligencia sobre cómo los clientes se relacionan con nuestra compañía, nuestros trabajadores y obviamente los potenciales implicados. Esto con el fin básicamente de disminuir el concepto del riesgo que puede estar implícito en cualquiera de este tipo de negociación. Don Diáfano, dentro de este ámbito que estamos conversando sobre la debida diligencia, tenemos ese, vamos a llamarlo así, hecho inusual como lo constituye el lavado de dinero. Y dentro de esa investigación de la debida diligencia en el campo de la seguridad financiera, ¿cómo podemos atacar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir, las medidas a tomar para la debida diligencia en el lavado de dinero? Bueno, primero tenemos que saber con qué empresas se van a hacer los negocios, ¿no? Entonces, las empresas deben contar con un marco de gestión de riesgo enfocado en el tema de lavado de activos y financiamiento pues, del terrorismo. ¿De qué depende? Va a depender de la naturaleza, del tamaño, de la complejidad y del perfil de riesgo que se tiene de las organizaciones con la finalidad de identificar, evaluar y monitorear y tomar la acción adecuada, la acción más eficaz para mitigar esos riesgos. Entonces, generalmente lo que se debe hacer es que la alta dirección es el primero, debe estar comprometido en este tipo de situaciones, identificar con quién vamos a hacer negocios, pero es empezar a averiguar de dónde viene el capital, qué tipo de empresa es, cuánto lleva en el mercado, cuáles han sido sus negocios, con quién ha tenido negocios, en dónde están por lo menos los registros fiscales que me puedan ayudar a saber cómo ha hecho su ingreso a la parte económica y al tema de reportar cuentas, de saber que las transacciones que se hacen con esa empresa hayan sido legales o no, y que el dinero no venga de unas fuentes diferentes al ejercicio comercial del core de su negocio. Digamos que ahí hay una línea base con la cual uno puede empezar. Obviamente también se tiene que revisar no solamente la organización, sino también a su alta dirección, a la junta directiva, quiénes son los dueños, qué hacen, cómo aparecieron en el mercado y no sean capitales golondrina como algunas veces se les conoce a ese tipo de capitales, ¿no? Correcto. Dentro de este interesante concepto que usted nos está exponiendo, don Diáfano,
estamos hablando ya como lo que podríamos denominar una prevención de un riesgo. Estamos conociendo la estructura administrativa, personal, directiva de todo lo que comprende esa determinada empresa que pretende pues hacer una operación quizás con un banco, un depósito, un préstamo, etcétera, o una inversión, que es donde normalmente recurrimos, de dónde viene ese dinero. Entonces, ahí podríamos considerar que la debida diligencia interviene como un factor decisivo o primordial, muy fundamental en la prevención de riesgos, lo que podríamos denominar como una inteligencia preventiva. Sí, técnicamente lo que busca la debida diligencia es que no se puedan realizar operaciones de ningún tipo, ya sea de negocios, financieras, con personas naturales o jurídicas que no estén debidamente identificadas, que no estén legítimamente constituidas y que aparte de eso, pues haga énfasis en que es muy importante saber con quién me relaciono y saber de dónde viene ese dinero. Asimismo, solo podrán realizar operaciones con aquellas entidades o compañías que no tengan presencia física significativa luego de haber realizado la debida diligencia que se hace. ¿Y eso qué significa? Que si hay empresas que no se pueden revisar, pues ahí ya hay un riesgo muy alto en el saber con quién voy a tener negocios y con quién voy a hacer yo las transacciones, porque cuando no tengo presencia física, no sé qué empresa es, que puede haber aparecido en un momento en el mercado con un capital que no sabemos de su procedencia, nos estamos arriesgando demasiado a perder conceptos en la organización como temas de reputación, como lavar un dinero de un tercero sin saberlo, simplemente por el negocio. Entonces, no todas las veces es hacer el negocio por hacerlo, sino entender de dónde viene ese dinero y con quién yo voy a hacer negocio y que me garantice que mi organización como tal y mi empresa no esté quedando en riesgo de aparecer en listas como la lista Clinton que afecta las exportaciones y los negocios a nivel internacional. Usted nos habló hace unos minutos, don Diáfano, un concepto de la debida diligencia ampliada. ¿Existe alguna clasificación de la debida diligencia? En términos generales, uno siempre habla de debida diligencia y de debida diligencia ampliada. La debida diligencia es, si uno lo quisiera llevar a un elemento corto, uno dice la debida diligencia es hacer bien lo que me toca hacer, desde el punto de vista de seguridad. O sea, es averiguar con quién yo voy a tener relación, ya sea comercial o laboral, y pare de contar. En la ampliada estoy todos los días trabajando en la parte de buscar información que me permita hacerle un seguimiento a todos los proveedores, a todos los clientes con que yo hago negocios, a fin de que pueda anticipar de forma oportuna elementos o indicios sospechosos o elementos que me indiquen que algo no está bien y que podamos actuar a tiempo y reportarlo a tiempo a fin de no entrar digamos que en evasión de la ley o en problemas legales en algún momento por lo que se ve. Correcto. Don Diáfano, dentro de ese concepto que estamos hablando de simple y ampliada, a nivel de empresas, esas grandes corporaciones o empresas pues de mediano tamaño, ¿se aplica la debida diligencia para la contratación de su personal gerencial en este caso? Sí, cuando yo tengo cargos gerenciales, digamos que la debida diligencia se aplica en toda la organización en los procesos de contratación. Lo que pasa es que cada uno de los pasos, dependiendo de los cargos, pues vamos a tener un poquito más de información, que recabar un poquito más de información para saber a quién tenemos en la organización. En la parte operativa también se hace una debida diligencia que es, digamos que en términos generales, la básica en saber quién es, si dónde ha trabajado, con quién ha trabajado, qué antecedentes puede tener, por qué fue retirado de alguna compañía. Cuando ya estamos hablando de cargos gerenciales o de manejo de confianza, pues la debida diligencia se amplía a saber el estilo de vida, a conocer cómo vive, cómo gasta, sus procedimientos económicos y financieros, para saber si yo le puedo soltar a esa persona la responsabilidad de que maneje todo el dinero de mi organización. Entonces, ahí viene un concepto de poder hacer mucho más en profundidad algunos temas, pero va a depender mucho de los cargos a ocupar y de las condiciones mismas de la política de seguridad de las organizaciones. Ok, perfecto, don Diáfano.
Muy interesantes esos conceptos que nos exponen en esta investigación de la debida diligencia en una investigación dentro del ámbito de la seguridad que estamos hablando, pero la seguridad hoy en día nos incluye todo, desde lo que es prácticamente el terrorismo, el secuestro, el lavado de dinero, el tráfico de estupefacientes, siempre relacionados con el personal de una empresa o una organización. Y en el caso de los clientes de don Diáfano, ¿cuál ha sido la experiencia suya en esta debida diligencia en la verificación de los clientes con los cuales voy a contratar o voy a relacionarme? Bueno, generalmente nosotros hacemos una verificación que es poder saber si la empresa está legalmente constituida, quiénes son sus dueños, cómo han obtenido de alguna manera ese capital. Tratamos siempre lo posible de referenciar las bases de datos, por lo menos en Colombia, de la legalidad de la empresa, de sus manejos financieros y bueno, eso nos permite, digamos que trazar una línea base de con quién inicialmente vamos a hacer negocios. Obviamente cuando son empresas, cuando son clientes macro, pues se hace entrevista con ellos y se trabaja el tema desde el concepto de ganar, ganar. Es importante que ellos sepan quién soy y ellos también van a tener una tranquilidad, pero yo también necesito tenerla al interior de mi compañía, de con quién estoy haciendo negocios. Entonces, la debida diligencia es un gana-gana para los dos, porque al final él va a saber que la empresa con que hace negocios es una empresa que está, digamos que anticipando riesgos como temas de lavado de activos y ayudándole a la organización a crecer junto con sus clientes, que es lo que uno busca desde la debida diligencia, que también el cliente se sienta tranquilo, que entienda que identificar este tipo de riesgo le va a ayudar a ellos desde el punto de vista de su buen nombre, pero también nos va a ayudar a nosotros. Entonces, buscar que haya la posibilidad de ese intercambio de información es bastante interesante y que no, cuando uno empieza a tener obstáculos ahí, siempre hay que levantar una bandera roja y empezar a buscar en otras bases de datos para poder identificar qué puede estar pasando o qué situaciones me pueden estar ocultando en algún momento para no caer en un error y de pronto generarle un riesgo a la corporación. Correcto. Dentro de su experiencia, don Diáfano, en este manejo pues, de la debida diligencia en las investigaciones, ¿le ha ocurrido, diríamos, que se topa con ese famoso tráfico de influencias? Es decir, no me investigues, no me toques, no me averigüe y que le llega pues la decisión de una determinada persona o personero de una organización o de un ente público. Digamos que, como decimos en Colombia, este es el país del Sagrado Corazón. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Yo lo que digo es que la entidad siempre deberá implementar adecuados mecanismos a fin de conocer la identidad y las actividades de sus actuales y potenciales clientes y relacionados, y en caso de que la entidad o la empresa no pueda realizar una debida diligencia, deberá tomar la decisión de no tener relaciones con ese cliente, o relacionándolo o no realizar determinada transacción. En este caso, cuando hay tráfico de influencias, lo mejor es no hacer ese tipo de negocios porque generalmente terminan mal. Entonces, digamos que la entidad deberá tener conocimiento de ese cliente, relacionando pues la actividad que realiza, el origen de los fondos que maneja, a fin de prevenir los riesgos que se puedan presentar. Generalmente cuando hay tráfico de influencias, lo que se quiere es saltar procesos porque técnicamente hay algo que no está claro o que puede tener un problema a futuro. Entonces la idea es mejor, muchas veces es mejor parar ese negocio y no hacerlo a continuar en un problema que a futuro nos puede afectar la imagen y saldría mucho más costoso para las organizaciones. Y le ha correspondido, don Diáfano, enfrentarse sobre esa base que estamos conversando a una empresa que lo haya contratado usted para efectuar una debida diligencia para un proceso de contratación de un cliente, un personero, etcétera, y se ha topado con ese fenómeno del tráfico de influencia, que lo paran, lo orientan, lo guían, usted siente que lo están copando, que lo están como cercando pues en lo que usted pretende realizar, que es la debida diligencia. Sí, digamos que eso pasa mucho, sobre todo en empresas que están haciendo licitaciones con el Estado o empresas que hacen licitaciones privadas, en donde se pide que se haga la investigación de los proponentes y a veces quieren dirigirle a uno la investigación. ¿Cómo se evita eso? Yo creo que la forma de evitarlo es hacer transparente todos los procedimientos y trabajar adecuadamente en lo que se está enfocado, en saber con quién hago negocios.
en saber con quién voy a tratar, en saber qué tipo de organización es la que yo tengo que validar en ese momento. Y eso me da la tranquilidad de poder decir, no puedes o tienes este problema o no está el aval porque no hay condiciones para hacer negocios contigo y determinarlo. Yo creo que en tener claro qué hacer y cómo hacerlo te va a dar la transparencia de decir, no puedes o no estás calificado y poder dictaminar de alguna manera un concepto negativo frente a ese tipo de situaciones. Interesante esa experiencia que usted nos refiere, don Diáfanor, y diríamos, llevando más aún esa debida diligencia, ¿qué nos comenta usted sobre la debida diligencia en el servicio público? ¿Qué ha recogido usted en su experiencia allá en Colombia o en algunos otros lugares donde haya tenido oportunidad de ejercer pues, ese tipo de actividad? Bueno, el tema de las agencias públicas del Estado es un tema complejo. Si bien es cierto, se utilizan mucho el tema del salir a licitación y traer unos proponentes, hacer unos pliegos de licitación. También se utiliza mucho el tema de la influencia, sobre todo en la parte política, de qué lado estás políticamente. Eso ha generado muchos problemas. Colombia, de hecho, está en este momento en un escándalo por un tema de contratación de llevar internet a las cabeceras municipales. Y ha sido un problema porque en este momento le acaban de bloquear el contrato a la empresa que había ganado supuestamente la licitación. Se dice que en ese proceso que hubo un favorecimiento a esa empresa que no presentó unos documentos originales que generó el problema en que está. ¿Y eso cuál era el documento que no presentó? Las pólizas. Supuestamente las tenía con un banco, el banco saca un comunicado diciendo que esas pólizas no son de ellos, que no la tienen, y ahí ya tenemos un problema. Entonces uno dice, bueno, aquí han fallado dos cosas, ¿no? Primero, cuando yo hago debida diligencia tengo que revisar absolutamente todos los documentos que me facilitan. No se hizo y entonces ahora la póliza es falsa. Primer elemento. Segundo elemento es, ¿cuál fue la manipulación al final de la licitación para saber si le entregamos o no le entregamos la licitación a alguien? Y ahí es donde más problemas hay, sobre todo en ese tipo de contratos de alto dinero, de alto flujo de dinero, pues es mucho más complicado y se debe hacer muy detalladamente para evitar que nos pasen este tipo de situaciones y el procedimiento quede como que me presté para, ¿no? Que es lo complicado de esto al final. Entonces, siempre hay que identificar y verificar la identidad de todos, así como los beneficiarios, así como las pólizas, todo eso hay que hacerlo. Y obviamente, pues el Estado, hay veces el tema de corrupción en el Estado es un tema complejo, no es tan sencillo. Mucha gente quisiera hacer las cosas bien, pero el mismo mecanismo político de los estados genera este tipo de corrupciones en todas las direcciones, ¿no? Yo creo que eso no se trata de si es un gobierno u otro, tal vez unos más que otros, pero todos tienen un problema de corrupción que es muy difícil acabar en los estados porque pues están enquistados en el estado y por mucho que cambies cosas, no vas a cambiar a todo el mundo y pues ahí todo el mundo ha tenido alguna mordida, ¿no? Correcto, bueno, ese es un flagelo que prácticamente de las licitaciones abarca pues a muchos países latinoamericanos, pues. Abarca muchos países latinoamericanos. Y para hacer estas debidas diligencias, don Diáfanor, ¿existe, usted por su experiencia también, maneja algún patrón, algún programa, vamos a llamarlo así, una checklist, pues, por darle ese nombre así muy popular, que se va llevando a cabo para esa debida diligencia o se va actuando conforme van avanzando los hechos? Realmente lo que pasa con eso es que depende de qué le pida uno el cliente en la debida diligencia, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que aquí no hay camisas de fuerza. Las listas de chequeo son muy buenas en la parte de la base, la línea base, que es saber qué empresa es, el NID, si está registrada o no está registrada, quiénes son los socios en la junta directiva, las cámaras de comercio para poder saber cuándo fue constituida y qué tiempo lleva en el mercado. Son elementos básicos, pero ya en el desarrollo mismo del trabajo de campo, pues hay muchas cosas que cambian y depende mucho también de lo que le esté pidiendo el cliente para poder ir trabajando
exactamente en la búsqueda del objetivo de la debida diligencia, ¿no? Ok, don Diáfano, ¿cuál es el profesional indicado para hacer, para ejecutar, para realizar la debida diligencia? Bueno, digamos que como debida diligencia hay muchos elementos que revisar, pero en seguridad uno esperaría que las personas que desarrollen la actividad de debida diligencia sean personas que conozcan el concepto financiero, que manejen adecuadamente el concepto de Vamos al corte. anticipación en el desarrollo de la búsqueda de información y no se queden solamente con lo que podamos encontrar con documentos físicos, porque yo te diría, mira, manejar OSINT, que es inteligencia a través de fuentes abiertas, también me permite a mí hacer muy buena diligencia. Frente a la pregunta de quién debería realizarlo, pues le estaba diciendo que siempre es el personal idóneo que conozca muy bien las herramientas que se tienen de investigación. En este momento, temas de investigación como OSINT, que son herramientas bien interesantes para la búsqueda de personas, de empresas, pues es bien importante ese tema. OSINT es una herramienta de inteligencia a través de fuentes abiertas que me permite a mí recapitular muchos temas que de pronto no están tan al público o que están muy cerrados en otras bases de datos, y con OSINT se puede cruzar información. La idea siempre de una buena diligencia es que la información que yo dé se cruce adecuadamente con el máximo de información posible a fin de poder dejar en total claridad quién es quién en cada uno de los procesos de negociación, ya sea interno o externo de la compañía. Muchísimas gracias, don Diáfano. Vamos a ir ahora a un corte comercial y ya regresamos con más de Hablemos de Seguridad con ACES. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Con ACE continuamos con nuestro entrevistado de hoy, el licenciado Diáfano Rodríguez, quien desde Colombia nos está exponiendo sus experiencias y sus conocimientos y sus particularidades específicas de lo que constituye la investigación de la debida diligencia en el ámbito de seguridad. Y nos hablaba entonces, don Diáfano, del profesional encargado de realizar pues la debida diligencia, normalmente un profesional con conocimientos de investigación, porque hay que hurgar, llegar muy al fondo de lo que se está, diríamos, tratando de esclarecer o de clarificarle a una empresa. Don Diáfano, otra consultica aquí que quería efectuarle dentro de esa experiencia que usted ha tenido, tan amplia pues en la debida diligencia, cuando usted ha sido contratado por una determinada empresa bancaria, comercial, logística, etcétera, se firma ese contrato. Se firma un contrato con esa empresa y se estipula la cláusula de la debida diligencia, es decir, que le estén dando campo, luz verde a usted para llegar al fondo del asunto. ¿Se practica eso? Sí, es importante. De hecho, es bien importante que cuando se firma un contrato de trabajo sobre debida diligencia, uno primero quede claro el objetivo, qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que se pretende buscar frente a eso, que el cliente sepa qué es lo que me está pidiendo frente a lo que quiere, uno, y segundo, pues que efectivamente los resultados que se encuentren se reporten y sean base para la toma de decisiones. Obviamente se hace una cláusula donde nos dicen, bueno, van a ir hasta este punto y este es el objetivo que tenemos, a partir de hasta ahí vamos. Entonces, dependiendo del objetivo que se trace con la investigación de debida diligencia, pues hasta ahí se genera los documentos soportes o el informe final para determinar cómo avanzó, cómo fue el proceso y en dónde quedamos y cuáles fueron las conclusiones que se tuvieron, y eso lo debe determinar el contrato y las cláusulas que protegen ese tipo de información. Sí, como dicen, manejo de la confidencialidad del asunto, pues por llamarlo así. Y don Diáfano, dentro de
ese desarrollo de ese contrato para esa investigación de la debida diligencia le ha correspondido a usted, diríamos, tocar al determinados momentos la protección de víctimas, de testigos u otros intervinientes en una investigación de la debida diligencia? ¿Ha tenido esa experiencia de algún hecho raro por allí que haya que recurrir a ese tipo de protección de la víctima o testigos u otros intervinientes? Bueno, digamos que en la debida diligencia se espera es encontrar temas que pronto estén salidos dentro de la reglamentación legal y de los escenarios que se manejan para temas como lavado de activos, para la contratación, para ese tipo de cosas. ¿Se puede encontrar uno con este tipo de situaciones? Sí. ¿Cuál es el procedimiento a darle? Pues digamos que si en ese momento que se está efectuando la debida diligencia se convierte en un problema judicial, pues lo que se tiene que trabajar es en la noticia criminal. Y eso realmente se hace con policía judicial para poder aportar las evidencias o las pruebas que se puedan tener en ese momento, obviamente respetando cadenas de custodia para que la prueba tenga validez en algún momento y obviamente dejándolo a disposición de las entidades del Estado que son las encargadas de manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque en la parte privada pues no se pueden hacer muchas cosas, por lo menos en Colombia. Exacto, y esa concatenación, diríamos, con los organismos judiciales, en este caso los organismos policiales, para la debida diligencia que usted ha desarrollado, ¿le ha tocado trabajar conjuntamente con Fuerza Pública? Sí, digamos que muchas veces se trabaja, aquí en Colombia existe la Policía Fiscal Aduanera, existe también un tema de lavado y financiamiento del terrorismo, que tiene una oficina con la cual en el momento de obtener de pronto información de un cliente del cual uno sabe que se está haciendo un procedimiento fuera de la ley, pues yo como ciudadano colombiano estaría en la obligación de informarlo. Obviamente, si estoy contratado por una organización, pues le corresponde a la organización que me contrató, una vez yo le entregue el informe, hacer la denuncia que se tiene que hacer para que las entidades del Estado hagan su trabajo. Correcto. Y diríamos, esa presencia suya, vamos a siempre tomándolo desde el punto de vista de su experiencia, ¿cuáles pueden ser las áreas más claves para aplicar la debida diligencia, don Diáfanor? A mí en la investigación siempre he dicho que el tema de selección de personal y la vinculación laboral es un tema importantísimo. Lo otro es el tema de finanzas, la parte financiera de las organizaciones y con quién hacemos negocios es un tema bastante crítico. Entonces, siempre el tema de finanzas, el tema de manejo de clientes y de nuestros proveedores son puntos críticos que debo cubrir con debida diligencia. Y le ha correspondido, diríamos, dentro de esa experiencia, aparte pues de lo que, o al margen de lo que me está exponiendo del conocimiento del personal, algún tipo de manejo escabroso con el fenómeno en Colombia de los secuestros, del terrorismo? ¿Le ha tocado abordar, incursionar pues en esos campos? Sí, claro, digamos que en seguridad se tiene mucho espacio de trabajo en Colombia frente a ese tipo de cosas. En Colombia, temas como el secuestro, pues en algún momento fueron temas muy complejos. En la actualidad, el índice de secuestros en Colombia ha bajado muchísimo comparado con los años 94 y hasta el 2000 tal vez, donde teníamos muchísimos secuestrados y todo el tiempo los estábamos teniendo. Y obviamente pues se ha tenido que manejar ese tipo de situaciones, que es donde interviene la fuerza pública con una cosa que nosotros llamamos gaulas, que son los encargados de manejar todo el tema de extorsión y secuestro en Colombia, ya sea militar o policial, porque ambas entidades del Estado poseen un grupo especializado para manejar el secuestro y la extorsión. Correcto, don Diáfanor. Ese contacto suyo, y lo voy tomando como ejemplo, ese contacto suyo en un procedimiento de debida diligencia para una empresa, porque normalmente como entes de seguridad privada somos contratados por empresas, cuando usted toca la puerta de estos organismos oficiales, policiales, financieros, de carácter público, ¿hay colaboración de ellos o hay reticencia en dar la información? ¿O usted llega o es un derecho ciudadano que usted llegue y yo quiero que me digan tal cosa y ellos están en la obligación de dársela? ¿O
u obedece pues a algún reglamento, alguna solicitud oficial, alguna credencial especial? Bueno, dos cosas importantes. Lo primero es que las entidades del Estado tienen una clasificación de la información y dependiendo del tipo de información que uno esté solicitando, se la van a facilitar. Si no, va a tener que oficiar y si hay temas que no se pueden pedir solamente con el oficio que yo hago, que va a tener que presentar de pronto la orden de un juez para poderlo obtener. Entonces va a depender del tipo de información que se solicite y obviamente pues también el conocimiento que uno tenga de los procedimientos al interior de las Fuerzas Armadas que están bien estructurados y que dicho sea de paso, pues la colaboración que se tiene frente a fenómenos de lavado de activos, de financiación del terrorismo, todo el tema de secuestro, extorsiones, pues está bien claro que ellos prestan el apoyo y obviamente que les pueden ayudar, nos pueden ayudar muchísimo. Pero si ya estoy pidiendo información que es del índole clasificado para ellos en la clasificación que ellos manejan, seguramente no va a ser tan fácil que me la den. Ok, ahí se tendría que recurrir pues a alguna vía judicial para abrir esas puertas. Y otra consulta importante por acá, don Diáfano, dentro de esas empresas internacionales operando en Colombia, ¿utilizan debida diligencia con cierta regularidad? ¿Me puede repetir la pregunta que se entrecortó? Discúlpame. Sí, dentro de esas empresas internacionales que operan en Colombia, por siempre poniendo a Colombia como ejemplo, ¿utilizan la debida diligencia con alguna regularidad? Sí, señor, claro. Hay que entender que cuando uno está trabajando con personas jurídicas, pues es una organización con derechos y obligaciones, que existe, pero que no como individuo, sino como institución y que es creada pues por una o más personas físicas para cumplir un objetivo. Y eso es lo que hacen ellos frente a ese tema. Entonces, hay información que ellos necesitan y que la están pidiendo muy a menudo. ¿Cuáles son? Razón social y fecha de constitución y domicilio de una empresa con la que van a hacer negocios, registro nacional de contribuyente vigente, registro mercantil, descripción del tipo de negocio, todo lo que tiene que ver con números de teléfonos y ese tipo de cosas. Y claro, ellos recurren a ese tipo de investigación de debida diligencia para poder llegar a todos esos elementos que pueden pedir, porque pueden pedir productos o servicios, sus principales clientes, pueden pedir ventas e ingresos. Va a depender mucho de lo que estén necesitando, pero sí lo hacen. Magnífico, magnífico. Y diríamos, dentro de esa ejecución, pues, de esa debida diligencia, usted ha recurrido a fuentes, lo que llamamos nosotros en seguridad las fuentes abiertas de información, personas que nos suministran determinados detalles y sobre eso vamos montando continuamos pues con ese capítulo de llegar al fondo de lo que queremos hacer, lo que llamamos las fuentes operativas de información. ¿Ha tenido oportunidad de trabajar con ellas? Sí, claro. Siempre se trabaja con fuentes abiertas. Eso es lo primero que hay que decir. No es posible obtener información de otra manera. Debe ser información legal para que sirva. No puedo obtenerla de otra manera. Entonces las fuentes abiertas como las fuentes humanas y como le manifestaba hace un rato, herramientas como SIM de inteligencia a través de fuentes abiertas, pues nos van a ayudar mucho a determinar varios elementos que están públicos y que nos permiten cruzar adecuadamente las bases de datos que tenemos. Correcto, don Diáfano. Otra preguntita, don Diáfano, dentro de este interesante tema que estamos tratando, ¿las certificaciones como las ISO ayudan a hacer el trabajo de la debida diligencia? Bueno, primero hay que decir que las ISO no son obligatorias. Es lo primero que hay que decir. Son voluntarias, son normas que se aplican voluntariamente. Sí, hay unos procesos que nos van a ayudar mucho porque las organizaciones están estructuradas y nos pueden servir para el desarrollo de lo que estamos haciendo. Entonces, sí aportan, como aporte sí es importante, pero no todas las empresas lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque técnicamente la norma ISO es voluntaria, no obligatoria. No hay ninguna ley, por lo menos en Colombia y creo que en el mundo, que obligue a que yo tenga que tener una norma ISO en mi compañía, ¿no? Gracias, Dios. Vamos ahora a redes sociales y ya vamos a regresar con más de Hablemos de Seguridad con ACES. Y dentro de las redes sociales vamos a hablar de nuestro canal de YouTube, al cual los invitamos a suscribirse y pueden contar con una enorme e interesante galería de todos los programas transmitidos, temas muy en boga dentro del mundo de la seguridad, tales como la seguridad física en barreras, las gestiones de seguridad,
la unidad K9, perros para patrullaje, muy importante, capacitaciones en inteligencia, violencia intrafamiliar, operaciones de seguridad en los cantones municipales, tenemos estrategia nacional sobre drogas, operaciones de seguridad de ejecutivos, cambios generacionales, seguridad informática, es decir, una amplitud de temas que nos proporcionan una amplia bibliografía audiovisual como fuente de enriquecimiento profesional dentro del campo de la seguridad. Igualmente tenemos nuestra plataforma, la rss.com, de la cual pueden bajar los programas, solo en audio, claro está, a su equipo móvil e incluso a su vehículo por Bluetooth, y contar con esta interesante herramienta como fuente de consulta para nosotros, los profesionales de seguridad. Y colocamos a su disposición también nuestro contacto por Facebook Live. También tenemos el Instagram y el WhatsApp de consulta, a través del cual ustedes nos hacen llegar las preguntas o algún otro material que ustedes necesiten. Así que todo eso lo tenemos a su disposición en las redes sociales con este su espacio de Hablemos de Seguridad con ACES. Y por aquí vamos ahora al sector de preguntas. Don Diáfano, tenemos una por acá, que es un señor Kenneth Mora, que nos pregunta qué principios, me supongo yo desde el punto de vista legal, que lo hará el señor Don Kenneth, principios que rigen la debida diligencia. Bueno, desde el punto de vista jurídico, primero es que la recolección de evidencia que se haga debe ser evidencia legítimamente conseguida. No se puede conseguir información, no, que yo tengo una fuente que me da esta información, no, debe ser de fuentes legítimamente constituidas, que me permitan hacer a mí, primero, generarle confianza a los clientes con que hago negocio, uno. Y segundo, el respeto por la ley es importante, porque ustedes lo contratan es para eso, para poder que se hagan negocios y se respete la ley. Entonces, digamos que esos son como los dos pilares. Lo otro es la ética, ¿no? La ética que tenga el investigador, que es fundamental para poder trabajar en esto. O sea, sin ética y sin respeto por las leyes, pues es casi que, como yo digo, un tiro en la cabeza. Gracias, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de una señora, una dama, doña Adriana Morales, que nos pregunta, muy interesante el tema de la debida diligencia. Por favor, pregúntenle a don Diáfano si la experiencia de él, algo relacionado con la debida diligencia en las violaciones de derechos humanos. Bueno, el tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario es un tema complejo, sobre todo porque, digamos que como yo lo veo y desde donde nosotros lo vemos, en Colombia, pues hay mucha tela que cortarle a eso, ¿no? Derecho siempre empieza donde, mis derechos empiezan donde terminan los del vecino. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso y pretendemos que nos defiendan unos derechos que son violatorios de otros derechos de otros ciudadanos o de otras personas. Entonces, nosotros lo que pretendemos desde debida diligencia es propender porque se cumpla el concepto legal de derechos humanos y derecho internacional humanitario. No se puede hacer nada que viole ese tipo de principios y de acuerdos a nivel internacional. Correcto, y aquí hay otra pregunta de Pedro Torres, que quizás se está incorporando ahora, pero vamos a hacerle su pregunta. Don Diáfano, don Pedro nos pregunta, ¿qué es la debida diligencia en el lavado de dinero? Bueno, es poder saber con quién estoy haciendo los negocios, ¿cierto? Con quién estoy generando el tema de financiación. Digamos que es como la búsqueda de datos de personas con las que las entidades piensan hacer negocios. Y obviamente, como lo dije al principio, pues lo que busca es desarrollar las acciones que sean necesarias para conocer adecuadamente a los clientes, obviamente reforzando el conocimiento de aquellos que por su actividad o condición sean sensibles al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo. Y en general, pues cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en la ley de antilavado, en los códigos de conducta y en las disposiciones emitidas por el sujeto obligado en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. El concepto de diligencia del cliente comienza con la verificación del mismo por parte de la entidad y con la evaluación de los riesgos que implica esta situación. Es básicamente eso.
Otra pregunta por acá, don Diáfano, nos la efectúa un oyente, Rolando Pineda, nos pregunta, o le pregunta, mejor dicho, ¿qué se hace en una diligencia? Bueno, depende de qué tipo de diligencia vamos a hacer. Si es con personas físicas o si es una entidad financiera o qué vamos a hacer. Si es con personas físicas, y ahí es donde vamos a mirar un par de cositas. Primero, las personas físicas pueden ser nacionales o extranjeras, primer elemento. Entonces, para aquellas personas que tengan doble nacionalidad, incluyendo colombiana dominicana, venezolana dominicana, como sea, se deben realizar el proceso de debida diligencia para cada nacionalidad, observando como mínimo unos aspectos básicos que siempre debemos tener. Primero, nombres, que es parte importante de eso, los nombres y apellidos, tal y como aparecen en la cédula de identidad o en la cédula de ciudadanía, la nacionalidad, la segunda nacionalidad se aplica, el número de cédula de identidad que se tenga claro, pasaporte si tiene números de tributarios y en algunos países que lo tienen, lugar de nacimiento, estado, fecha de nacimiento, dirección, todo ese tipo de cosas lo debemos tener. Si debemos tener copia de cédula de identidad y todo ese tipo de cosas, pues lo vamos a solicitar, ¿cierto? Si ese es como certificado de ingreso que también a veces los pedimos. Y luego lo que hace uno con eso es todo el tema de verificar toda esa información que nos dieron y cómo está la persona y qué documentos sí están y qué no están. Si es una empresa legalmente constituida, entonces aquí está el tema de la razón social, la fecha de constitución y domicilio, todo el registro nacional del contribuyente, el registro mercantil vigente, números telefónicos, descripción del tipo de negocio, número de empleados, principales proveedores, productos y servicios, sus principales clientes y toda esa parafernalia que es como lo que más o menos hacemos y pues hay un listado mucho más largo y ahí vamos a ir mirando más cosas. Pero pues digamos que lo que le acabo de decir es como la línea base. Muchísimas gracias, don Diáfano. Ahora ha sido verdaderamente constructiva esta conversación con don Diáfano Rodríguez desde Colombia, quien nos ha venido explicando, conversando muy amplio, muy didáctico sobre la investigación de la debida diligencia en el ámbito de seguridad. Ya el tiempo nos dice que tenemos que ir finalizando nuestro programa de hoy. Queremos, en nombre del equipo de Hablemos de Seguridad, don Diáfano, expresarle nuestra más cordial palabra de agradecimiento y las puertas de Hablemos de Seguridad están abiertas para usted para un futuro programa de la debida diligencia o algún otro tópico alusivo al mundo de la seguridad que desea aportarnos. Con todo gusto lo vamos a recibir por acá, don Diáfano. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre agradecerle a todo el equipo y al programa haberme tenido en cuenta para este tema. Les agradezco inmensamente el tiempo. Muchísimas gracias, don Diáfano, y gracias a ustedes, distinguida audiencia, por seguirnos y nuestra invitación muy cordial para nuestro próximo programa de Hablemos de Seguridad con ACES. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.